Sobrepasados por la violencia estamos y las declaraciones hechas por el senador Manuel José Osandón, exalcalde de Puente Alto, que dice: ayer yo sentí una pena tremenda al ver cómo en Puente Alto las autoridades tenían que estar en la central de cámaras observando lo que pasaba. Un grupo de delincuentes atacando la comisaría y los carabineros escondidos porque tienen la orden, y esto es lo importante, que señala de no hacer nada. Manuel José Osandón nos acompaña hoy. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y de frente, ¿de dónde viene su fuente? ¿Cuán reputable es para tener tamaña afirmación de que hay una policía pasiva? Mira, gracias por la invitación, buenos días. Solo antes de eso quiero aclarar, porque un medio de ultraizquierda sacó una noticia diciendo textual: senador Osandón denunció que Carabineros permitió los saqueos por orden del gobierno. Yo nunca he dicho eso. Jamás, siempre he defendido a Carabineros y lo que he planteado es otra cosa. Lo que pasa es que la información, y ya vamos a ir a ello, se presta para que también se lea como que la violencia está siendo instrumentalizada en vistas a las elecciones. ¿A quién conviene la violencia? José Antonio Kast le estaban haciendo campaña. Pero mira, el tema es mucho más grave que esto. Yo creo que esto tiene un problema de fondo. La fuente. ¿Cuál es la fuente? Sí. Usted sabe que uno no puede revelar la fuente porque son carabineros de a pie. Yo he salido, he caminado siempre y esa noche salí. Le dijeron que han recibido esa orden. ¿Ah? Le dijeron entonces carabineros de a pie que han recibido carabineros. Mire, si es que hay órdenes de órdenes. Primero hay protocolos que son bien cuestionables. ¿Por qué? Porque en el fondo yo quiero ejemplarizar esto. Detrás de cada uniforme hay un hombre, una mujer, un esposo, una mamá, un abuelo que necesita trabajar, que tiene miedo, etcétera. Y un suboficial me dijo: oiga, si yo hago algo y cualquier cosa que me equivoque, me dan de baja y me quedan re poquitos años para jubilar. Yo no voy a arriesgar mi carrera y mi familia, me dice. Otro me dice: mire, Carabineros compró no sé cuántas miles de pistolas estas eléctricas y no se atreven a usarlas, están guardadas. Me dijo, no sé si en la 42 comisaría, pero me dijo, están guardadas. Vaya por favor como senador y pida que le den listado de la cantidad de armas que están compradas. ¿Y usted ha ido? No, yo sí, esto fue ayer. Pero me dijo la persona: están las armas. Yo lo voy a ver por oficio porque es la forma como lo puedo hacer del Senado. Eso apuntaba yo con la pregunta, porque efectivamente si la situación es así, usted tiene la obligación administrativa de denunciarlo, corroborando los hechos. No, porque aquí no hay un delito que yo le puedo decir a mi gente: hey, el protocolo, ojo con esto. Mira, pero está haciendo una imputación muy fuerte. No, sí, pero mira, es que seamos prácticos. ¿En qué país del mundo ustedes que han viajado se puede atacar un cuartel de policías, cansarte de atacarlo, y después que te cansaste de atacarlo, caminas 30 metros y quemas el registro civil? El registro civil en Puente Alto, una comuna de 700.000 habitantes, son cuadras y cuadras todos los días para hacer un trámite. Hoy día no tenemos nada, es el daño que hizo esa gente. Pero son los mismos que atacaron la comisaría, si están al frente, el registro civil. Entonces, dígame una cosa: ¿por qué los carabineros no salieron a repeler el ataque? ¿Por qué no pueden disparar, pues? Pero lógico, porque tú me dices lo siguiente, que lo conversábamos recién: la fuerza tiene que ser igualitaria, como dicen los protocolos. O sea, yo voy a ejercer... ¿Pistola con pistola? No, pues, si a mí, yo soy un carabinero, mira... En la última vez que habían atacado, la han atacado varias veces. No sé si exactamente esta, pero la otra vez... No, esa misma, la han atacado varias veces. Varias veces, pero con bombas Molotov. Así es. Habían carabineros llorando adentro. Unos de miedo y otros de impotencia. Impotencia, no poder salir a defenderse. ¿Cómo te defendís tú de una turba que te quiere quemar, que te quiere matar? Porque en el fondo... ¿Cómo se defienden? Esa es la pregunta. Con la arma, pues. ¿Con el arma de fuego? Con el arma de fuego, como salía en cualquier parte del mundo. Pero disparando... al aire inicialmente. Tú tendrás que disparar al aire al principio, y si te atacan tendrás que disparar al cuerpo, como lo hacen en todas las partes del mundo si son delincuentes que están atacando. Mira, si nosotros no somos capaces de hacer un acuerdo nacional político, porque los carabineros no tienen legitimidad en la calle porque la perdieron por la corrupción de los jefes. Esta cuestión, lo mismo pasó con la Marina. O sea, estamos en el Far West, estamos en el peor de los mundos. Una señora ese día en la noche me manda un WhatsApp y me dice:
Alcalde, porque todavía me dicen alcalde, estamos indefensos, tenemos miedo que lleguen por acá. Porque claro, uno habla, están atacando las tiendas. ¿Y qué pasa si les ocurre, por ejemplo, atacar un condominio? Sí, lo que pasa es que yo rescato, edificio? pero perdón, senador, yo rescato los matices, ¿verdad? Y hay un trecho con estar hablando de una violencia que está desatada, hablar acerca de la impunidad, pero es distinto cuando usted señala que la policía tiene la orden de no hacer nada. Es muy distinto a señalar, ¿verdad? La policía hoy está invalidada, básicamente, por la cantidad de amarres que tiene. Es que van las cosas juntos, hermano. Es un complemento. Pero ¿y no son ustedes responsables cuando hay un nuevo acuerdo de protocolo firmado, verdad, el 8 de septiembre del 2021? Sí, pero resulta que cuando el carabinero se siente indefenso como institución, porque primero, no hay piso político. Voy a dar un puro ejemplo. En el Senado estamos viendo una ley que se llama ley de usurpación. ¿Qué significa? Que si alguien se toma un terreno, se agilice para poder desalojar ese terreno. Desgraciadamente los parlamentarios la araucanizaron. Y el gran problema no está en la Araucanía, está en la región metropolitana, que un grupo de personas van y se toman un terreno y en 12 horas, si no los desalojan, se quedan ahí hasta el día de hoy. Y vayan por favor a Casas Viejas en Puente Alto, hay un campamento inmenso. ¿Y cómo lo supe? Porque una señora fue a mi casa a pedirme 150.000 pesos que le faltaban para comprarse un sitio ahí, un terreno. Bueno, cuando yo hablo con carabinero, le digo, ¿por qué no actúa si la ley dice que tiene 12 horas? Ah, no, me dice, el protocolo dice que tenemos que tener la orden del dueño. Es que es efectivo. Y si no encuentras el dueño, sí, resulta que se lo toman. No es así. Bueno, y miren lo grave de esto, Amaro. Resulta que en el Senado, cuando se discutió esto hace 2 semanas atrás, senadoras de oposición y senadores en su discurso dijeron que era válido tomarse un terreno por el derecho a la vivienda. Lo dijeron, está grabado, por favor búsquenlo. No, si nosotros, cuando el perdone, senador, nosotros hicimos la pregunta también aquí, porque efectivamente hay gente que lo conoce o que no lo conoce. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra como un derecho universal la propiedad. Por supuesto. Bueno, pero volviendo al tema de carabineros. Pueden andar en la calle sin que te maten. Y en ese sentido, el tema de la orden que usted dice que no se les ha dado, ¿de dónde viene esa orden? ¿Del general director de Carabineros, de los superiores directos de cada comisaría? A ver, como esto es un complemento y como aquí no hay piso político y tampoco hay legitimidad, porque los que pagan la cuenta son los carabineros que están en la calle, el comisario, los oficiales, todos los que están abajo, y para qué decir el que anda a pie. Entonces, esto se soluciona tomando decisiones. ¿Qué es lo que vimos nosotros el primer día? El subsecretario Gali echándole la culpa a los candidatos del otro lado. Eso? Mal, pero no tiene nada que ver, él tenía que hablar de seguridad. Y los candidatos, todos comentaristas, unos con más, unos con menos, de la violencia. ¿Dónde hay una propuesta? Y la propuesta pasa por lo siguiente, si es muy simple. Acuerdo transversal para modernizar carabineros y las policías. Y en esos protocolos tendrán que copiarse muchas cosas internacionales. Yo creo que si hoy día en Chile tú puedes atacar una comisaría y no te pasa ni por curado, quiere decir que estamos muy mal. ¿Por qué? Porque cuando esos señores deciden, fíjense que a 1,5 cuadras de la comisaría estaba lleno de autos estacionados, porque llegó gente a hablar conmigo, lleno de autos estacionados, todos esperando los televisores, las cosas de que si se arrasaban, miraban por las cámaras cómo se arrasaban las tiendas de Puente Alto. Senador, si lo hemos visto y además está en las imágenes, pero imagínese que yo soy carabinero y usted me acaba de dar un acuerdo y es un protocolo, en definitiva, firmado, además también aparecido en el diario oficial el 8 de septiembre del 2021, recién, ahora, y usted básicamente me está diciendo, acótate a este actuar. ¿La responsabilidad es mía o la responsabilidad está, verdad, en quienes hacen este protocolo y las autoridades de rigor, el gobierno y los legisladores que no llegan, verdad, a mayor... A ver, esta iniciativa de modernizar Carabineros depende del Ejecutivo y todos tenemos culpas también, porque hemos dejado que lleguemos a este nivel. Pero hablemos las cosas como son. Yo puedo tener el protocolo que quiera, pero si no siento que me van a defender... Mira, yo asumí alcalde el año 92 en Pit, que es una comuna chiquitita, y una señora que yo conocía de chico, porque toda la vida me crié, me dice, aquí tenemos una regla. Quien nada hace, nada teme. ¿Por qué? Porque como había muchos alcaldes, si yo me equivoco,
me cortan la cabeza. Por tanto, y empezamos a hacer un proceso de validación del funcionario y decía, a veces yo le mandaba por escrito, instrucciones por escrito, para que me eche la culpa a mí si usted cree que está haciendo nada irregular. Le está dando piso a las personas. Eso es lo que hoy día pasa en Carabineros. Senador. ¿Yo para qué me voy a arriesgar? Si por ejemplo, porque aquí ¿qué se está confundiendo? La protesta de la Plaza Italia, que puede ser una persona sin violencia, al gallo que va a saquear, que es un delincuente, o a la cuadra después de la Plaza Italia que deja en la grande. Y esos tienen tratos distintos. Pero Chantal le preguntó de dónde emana la orden. ¿Quién da la orden? ¿Quién da esa orden? Es una orden expresa, interna, pues. Si es de sentido común. Pero de la institución, no se paró ningún general, no se paró ningún general, ni ningún oficial frente a las tropas y decirle, ustedes no pueden hacer nada. Si con dos señales de sentido común, pues. No, pero uno tiene que validar lo dicho. Sí, pues, pero yo te lo valido con los hechos, pues. Los resultados. Para mí la área son los Pero los resultados son responsabilidad de Carabineros o son responsabilidad, porque eso apuntamos de la autoridad, sí, del gobierno. Sí, pero interior, que yo no necesito saber quién dio orden o no orden cuando veo que atacan comisaría y que nadie se defiende. ¿Pero es interior quien debe cambiar la orden? No, yo creo que esta cuestión ya no pasa por una orden. Pasa por una reforma de verdad en que tenga un acuerdo político transversal. ¿Sabes por qué? No, pero está preguntando por la orden. Sí, pero es que mira, ¿qué es lo que pasa? Si seamos claros. Es más rápido, siente uno, dar una orden, cambiar la directriz que reformar, que también corresponde. Pero si tú tienes senadores que están avalando... Mira, si tú tienes senadores que están avalando en su discurso que uno puede tomarse un terreno, imagínate que un carabinero va a sacar con la adrenalina a una gente que está tomando un terreno, que se ponen violentos, y en eso le pega un lumazo, cualquier cosa. ¿Qué dice el carabinero? Los senadores me van a linchar, pues, me van a acusar, va a llegar derechos humanos, entonces yo mejor no me meto hasta que no tenga una cuestión expresa. Mire. Entonces, las órdenes muchas veces es como que tú mientes. Tú puedes mentir o puedes omitir, que es casi lo mismo. Entonces aquí se da de lo siguiente: los generales, los coroneles, los mayores saben que nadie los va a defender. Y yo lo que quiero es que se haga una modernización de Carabineros Policía con un protocolo que todo el mundo político los defienda. O sea, que no exista ningún parlamentario que vaya a pararse. A ver, yo le voy a preguntar lo siguiente. Es ilícito atacar una Veamos comisaría. primero las imágenes, porque le tengo una pregunta de rigor. Pero veamos las imágenes en Copiapó de lo que aconteció ahí con un narcofuneral. Mire usted. Ahí estamos dando cuenta de cómo además hay sujetos que están armados en una actitud absolutamente desafiante, pero Carabineros, ojo, sí actúa, el OS7 sí actúa. Hay 12 detenidos, entre ellos varios menores, y esto obrando en consecuencia porque hay denuncias ciudadanas. Entonces, claro, al ver esas imágenes y al ver que no pasa nada en Puente Alto, yo lo que le querría preguntar, ¿verdad?, es... ¿Usted encuentra que hay un trasfondo político entonces con la falta de acción en Puente Alto? No es Puente Alto. No es solo Puente Alto. Hubo un saqueo en toda la región metropolitana y pasó lo mismo. O sea, pasó. Si en todo Chile tomaron detenidos 244, en todo Chile, eso es nada. El tema relevante es cuántos salieron después. No, sí, pero mira, si el tema es otra cosa. El tema es que este país se está transformando, nuestro país, el que tenemos que defender, en un Far West. Y para no tener un Far West, tenemos que tener una policía moderna y con piso, con respaldo político. Porque ¿quién manda? La autoridad y la seguridad. ¿Y quién es responsable? La política, o sea, el gobierno. Sí, a mí lo único que no me queda claro, yo voy a insistir en el alcance que hace Chantal, lo único que no me queda claro es si para usted esa supuesta orden, que ojo, Carabineros no interpreta, simplemente, ¿verdad?, obedece, pero que no hemos visto... Eso es lo que tú crees, pues. Que no hemos visto... ¿Cómo entonces? Pero lógico, pero si son seres humanos, pues, si yo veo que lo que haga me arriesgo por cualquier cosa, trato de no hacer nada. Ahora tratamos de... ¿Lo cambiamos o yo lo estoy entendiendo mal? No, yo no he cambiado. Yo no he cambiado nada. La interpretación, en definitiva, ahora es individualmente el funcionario. No, ¿Qué dice usted que está decidiendo pero si, no actuar por temor a la represalia? A ver, mira. Atacaron una comisaría y no salió ni una sola persona hasta que los tipos se cansaron. Se cansaron. No es que los hayan repelido, se cansaron. Y después se fueron. Y se fueron a 30 metros y quemaron un registro civil. Los hechos hablan por sí solos, perdónenme. O sea, ahí no había un oficial que le ha dicho, ahora en la puerta salimos todos para afuera.
¿Por qué? ¿Van a salir con ondas, con bolitas? ¿Cómo van a salir? Y ayer, por si ejemplo, no pueden hacer nada. Que son distintas instituciones, pero ayer veíamos y lo revisábamos temprano también lo que ocurrió en Valparaíso con la protesta de los pescadores en el mar. La autoridad marítima es la Armada aquí quien debe actuar y quien disparó balines de goma, decían ellos, perdigones. Hubo 3 afectados, 3 pescadores y muchas críticas. Aquí ellos actuaron, diría usted. Y se ganaron las críticas, pero es por eso mismo, porque no hay un acuerdo. Pero, a ver, dígame una cosa. Estar ahí, en ese lugar, haciendo esa protesta. Yo siempre he apoyado a los pescadores. En la mitad de un puerto es como ir en la mitad de un aeropuerto a hacer una protesta. Vaya a hacerlo en otro país, a ver qué le pasa. Claro, cuando... No te lo permiten, yo se lo puedo decir efectivamente, y cuando me preguntan... No solo eso, te hunden los botes. Absolutamente. Te lo hunden. O sea, perdónenme. No es el lugar, la superficie sí, no, ¿verdad? Un puerto donde efectivamente hay tráfico marítimo peligrosísimo. Y donde además hay que consignar la noticia en toda su escala. Están desamarrando un buque con el perjuicio que eso también implica. Y fíjense una cosa, si nosotros entramos a una acción violenta, hay posibilidades que salgan los heridos, pues si es cierto, pues. Si las personas se ponen duras y tú tienes que usar la fuerza, la autoridad, la fuerza, pueden haber heridos, pues. Pero los tipos no estaban tomando mate, pues. Estaban haciendo una protesta y se equivocaron de lugar. No pueden meterse en la mitad de un aeropuerto, en la mitad de un puerto, por el accidente, por los riesgos. Puede quedar la grande. Entonces, lo que hizo la Marina era lo que correspondía nomás. Po. Lo que pasa es que nosotros hoy día en este país hemos confundido la protesta con la violencia. Y hay verdaderas bandas y hay verdaderos organizaciones de crimen organizado que es súper fácil, pues. Sí, mira. Si entráis a robar en la noche, es re peligroso. Pero si hay una protesta, te lleváis el mismo televisor y nuevo. Lo único que no tienen es garantía, porque se llevan todo, arrasaron todo. Dejáis el auto, si dejáis el auto estacionado, si no pasa nada. Si es una vergüenza lo que estamos viviendo. Todo filmado. Te ponís un gorrito nomás y tenís. Listo, vamos. Colas de autos estacionados, esperando que llegaran, se subían con la televisión y se iban. Los mismos vecinos me llamaban, dicen, esto es una vergüenza, porque la gente modesta se avergüenza. Y esto tú lo traspasas a esos mismos compadres en el día normal. Eso mismo pasa en las poblaciones. Pero entonces que el gobierno ha tirado la toalla. Hoy día, el gobierno de Sebastián Piñera ha tirado la toalla. Mira, yo creo que el mundo político ha tirado la toalla y este gobierno lo ha hecho pésimo, como todos los gobiernos pasados. Fíjate lo siguiente. Hoy día tú, en el área sur y el área poniente, las áreas más modestas, te topas a cada rato. Te invito a que vayas a la carretera y te vas a topar a cada rato con autos totalmente bloqueados negros. Eso está prohibido por ley. O sea, un carabinero si ve eso, pero ¿por qué los carabineros los paran? Porque de adentro puede haber un tipo que baja la ventana y te pega un tiro. Porque eso es, ¿ya? Y eso partió en ese proyecto de ley que lo hizo un senador conmigo, porque él, por una persona que se enojó en un peaje, iba oscuro y de repente se bajaron 10 compadres, lo querían matar, de nada. Súper peligroso para los carabineros, arriesgan su vida. ¿No es cierto? Y a mí lo que me alucina, verdad, es que efectivamente llegamos a los cambios de ley cuando los propios parlamentarios son los afectados. Después, sin patente, ¿se puede circular en las carreteras o en Chile sin patente? Sin patente. Pero claro, si yo arriesgo mi vida por parar a esto y además nadie me va a defender, que se vayan, po. Si eso es lo que pasa. Porque pero no hemos clarificado el meollo del asunto. El meollo del asunto es Carabineros quien, a su juicio, porque está en sus declaraciones, recibe la orden dentro de Carabineros, o es la autoridad, es el gobierno, es el Ministerio del Interior el que en definitiva señala, señores, no hagan nada. El gobierno no ha dado ninguna orden, pero no les da el piso o no los defiende. No hay piso político. Así de claro. Creo que el protocolo, si no me equivoco, cuando hay algo y hay un lesionado, el carabinero automáticamente tiene que autodenunciarse y queda fuera de la fila. Nada, y ahí se hace una tremenda investigación. Sí. O sea, si alguien viene a pegarme un palo a mí y yo me defiendo y lo aturdo, soy yo el que me tengo que denunciar. Es salvaje este cuento. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Es lógico que Carabineros, que tiene que dar la orden, demos vuelta al argumento. Nos están atacando la comisaría de Puente Alto. Según esos protocolos, ¿qué tiene que hacer el oficial? Dar la orden de defenderse, salir, ¿sí o no? Y nadie salió. ¿Por qué no salió? Porque tiene claro que
no puede hacerlo. Porque ¿Cómo nadie lo va a debiera defender. ser el uso, a su juicio, de la fuerza? La fuerza- El Estado tiene el monopolio de el uso de la fuerza. Sí, po. ¿Cómo debiera ser? Debería ser, no puede ser Proporcional. no puede, es un absurdo, porque si no, yo tengo que enfrentarme a balazos contigo, po. ¿Cómo entonces? Esperamos que no pase eso, pero No, ¿cómo pero, entonces a ver, para...? pero pues, ¿cómo? te doy un ejemplo. Llega una patrulla de carabineros, ojalá que no les pase a ustedes, te asaltan. Yo me tocó un caso en Pirque la otra vez. Llegan 5 compadres con cuchillo, se robaron todo, le sacaron la mugre al dueño casa, a la señora, dejaron la grande. Bueno, ¿cómo estuvo un carabinero ahí? ¿Con una luma? ¿Con un cuchillo? ¿Con la pistola? Pues. ¿Por qué no vamos Con la también- pistola. ¿Por qué no lo vemos? Entonces la pistola, yo no sé para qué gastan plata en pistola. Si están de adorno, yo no digo que salgan a pegar balazos, pero la autoridad tiene que recuperarse y no es proporcional, porque además tú no sabes qué pasa. Si yo soy un par de carabineros y viene una turba contra mí, ¿qué es lo que hago? Arranco. Pero Carabineros es una institución obediente y finalmente ellos heredan todo lo que ustedes y el tinglao que arman. Entonces, yo también quisiera preguntarle lo siguiente. Modernicémosla Espera un entonces, segundo. pues, y hagamos un protocolo Bueno, pero transversal. ¿y en qué momento van a hacerlo ustedes? Ustedes, el gobierno, el parlamento, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo se van a poner a trabajar al respecto? Es que uno ve, mira, por ejemplo, de Amaro, la repente proyectos, modernización- uno ve proyectos como, por ejemplo, ¿verdad?, el proyecto Félix, 15 minutos. Pero temas, ¿verdad?, país, importantes, se demora una eternidad. La ley del cáncer, también para todos los chilenos. ¿Cuántos han muerto? Y sin embargo, ¿cuánto se demoraron ustedes? 8 años. Sí, pero... Entonces, cuando hablamos de carabineros, yo solamente le voy a hacer el siguiente planteamiento. ¿Cuántos son? 60.000, ¿verdad? Bueno, un cuarto de ellos está en servicio nocturno. El otro cuarto, ¿verdad?, está libre, porque necesitan descansar. También un cuarto, ¿verdad?, está cumpliendo las funciones administrativas. Nos queda un cuarto para el orden público. ¿Y sabe cuántos son a nivel país para el orden público? 15.000. 15.000. Somos 15 regiones, ¿no? Casi podríamos dimensionar, evidentemente obedecen a la densidad poblacional, pero es como si tuvieras 1.000 carabineros por región. Y, propósito, en el estallido social perdieron muchísimo material. ¿Sabe cuánto tienen ahora? 600 radiopatrullas. Solamente la reposición, no más. Cuando la ciudadanía está demandando más seguridad, ellos tienen lo justo. Ya, pero mira... ¿De quién es la responsabilidad? Ya, sí. ¿De ellos? No, pero no, pues, no. Entonces... Pero seamos justos. Porque seamos justos. Primero, cualquier proyecto de modernización de carabineros es facultad del Ejecutivo de turno. No lo puede hacer un parlamentario. Eso es absolutamente inconstitucional. Pero no hay que sacarse la... Yo he dicho y he gritado por todos lados hace mucho tiempo que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer la reforma, y en esa reforma tienen que estar los recursos, etc. Pero yo te decía una cosa, hoy día, como está funcionando Carabineros, hoy día sin ninguna reforma, me da lo mismo que le traigáis 1.000 autos. Si yo lo que quiero es que actúen. Entonces, antiguamente esto era mucho peor, ¿eh? Cuando estaba la concertación, nosotros los municipios teníamos que darle subvención para benzina porque no tenían benzina, y si el municipio no le daba subvención, los carabineros no andaban. Hoy día eso está mucho más reglamentado, pero esto es mucho más profundo que eso, Amaro. Es qué país y qué policía vamos a tener, y cómo vamos a actuar en una protesta, y cómo vamos a actuar a los delincuentes que se meten en una protesta. Y eso pasa por un acuerdo político. Si mira, claramente los carabineros se sienten desprotegidos, que nadie los apoya, y también hay que reconocer de que ha faltado una mea culpa de la corrupción, pues. Sí, queremos sumar a esta conversación a dos personas más, a Guido Girardi de manera remota y también a Karina Oliva, quienes se integran, y consultarles de lo que hemos estado conversando. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Karina, usted postuló para ser gobernadora, ¿cierto? Le podría haber tocado de cerca este tema en un punto que es céntrico. Y ahora senadora. Claro, también ahora. ¿Y qué le parece esto que dice el senador Osandón respecto de la soledad, del abandono en el que se sienten carabineros, de la no orden que estarían recibiendo para actuar, de lo que estamos viendo, de esta diferencia que se da entre la protesta, el desmán, y que lamentablemente muchas veces se confunde? Sí, yo creo que es importante lo que el senador Osandón declaró hace unos días, de que Carabineros no actuó porque no tenía la orden de no actuar. Sin embargo, me confundo un poco escuchar lo que prácticamente hay que meter bala para defenderse. Acá hay un conflicto del orden público, una política fracasada por el gobierno de Sebastián Piñera, pero al mismo tiempo tenemos otros conflictos. Yo creo que no basta superar esto con una modernización de Carabineros, sino que cómo
reconstruimos una institucionalidad de orden público y de seguridad, primero, que no esté basada en la corrupción, y corrupción sobre todo en el alto mando. Segundo, que tenga la capacidad de enfrentar situaciones de delincuencia, pero no ser el gran adversario de la ciudadanía que se moviliza democráticamente, porque hemos visto que la gente se manifiesta mayoritariamente de forma pacífica, y a los delincuentes más bien se ven sobrepasados, pero a la ciudadanía, a quien se la Karina Oliva. tenemos más de 400 personas mutiladas. Por trauma está bien. El tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y más de 400 personas mutiladas es un tema fundamental e importante a tratar, sin lugar a dudas. Pero estamos hablando además también de que nos vamos de un polo a otro. A usted concretamente, ¿le parece a usted normal? ¿Se imagina usted en otro país del mundo que una comisaría es atacada por una turba durante horas y la policía está sitiada y no puede hacer nada? ¿Le parece eso normal? ¿Le parece eso aceptable? Es más, me parece que nada de lo que ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera en materia de seguridad y orden público. No le estoy haciendo esa pregunta. Es más, creo que ha sido... No le estoy haciendo esa pregunta. Después podremos hablar de Piñera. Estamos hablando de ese cuartel. ¿Qué opina ella? Por lo mismo. Déjame terminar. Mira, cuando abordamos el tema, no me parece normal que Carabineros sea una institución que haya perdido completamente su legitimidad, que esté sobrepasada, que resguarde los funerales narcos, porque ya vemos lo de Copiapó el otro día, pero todo lo que ocurrió en la región metropolitana como escoltan los funerales narcos es también algo que genera una... No escolta, lo que hace, perdone, no es que esté escoltando, lo que hace está resguardando en la medida de lo posible, como efectivamente lo vimos, por ejemplo, ayer en Copiapó. Es muy distinto porque escoltar supone que tú estás acompañando una procesión, versus resguardar implica que estás cuidando a quienes están fuera de esa procesión. Pero perdone, no me ha respondido, es que no me ha respondido la pregunta y quiero ser majadero al respecto. Ayer, anteayer, la fotografía era una comisaría, literalmente estaba siendo sitiada. Quiero preguntarle, ¿a usted le parece normal que no tenga capacidad de respuesta a la policía que está siendo atacada? Es normal. Entonces, ¿qué sugiere usted? ¿Qué habría hecho usted? Nosotros lo que hemos propuesto es una reforma estructural a Carabineros, básicamente porque requiere recomponerse en legitimidad, requiere nuevamente formación, porque es tanto el nivel de legitimidad cuánto ha caído el ingreso de jóvenes para ser parte de la institucionalidad, que ha llevado que personas que tienen menos de un año de formación en la institución terminan estando en las calles ocupando armamento. Es decir, aquí el conflicto no es solo que la comisaría esté siendo atacada, es la institucionalidad en términos integrales, multidimensionales la que está... Bueno, yo le voy a hacer otra pregunta, una pregunta muy distinta. Modelémonos, le voy a hacer una pregunta muy distinta y después podemos avanzar, ojalá, verdad, en el debate. Pero imagínese usted, en la democracia más antigua del planeta, en el Reino Unido, imagínese que pasa esto en una comisaría. No queda ninguno. ¿Qué ocurre, señora Karina Oliva? La comisaría tendría que haber sido resguardada y defendida. ¿Y por qué no está siendo hoy día resguardada y defendida? ¿Por qué tenemos hoy día un problema de orden público? ¿Por qué tenemos dos conflictos? Le puedo asegurar que la respuesta habría sido furiosa e implacable. Así es. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? En Inglaterra o en cualquier otro país, las policías no tienen el nivel de deslegitimidad. Y yo comparto con el senador... Repongamos la legitimidad. Eso es lo que hay que hacer. Va a contribuir... Repongamos la legitimidad. Es un tema importante, pero entonces... Amaro, mira, hay una cosa que yo te lo puedo decir. Lo que te pide la gente en la calle hoy día, y véanlo en los Twitter, todos piden más carabineros. Vamos a aprovechar esto que esté tan deslegitimado. No, lo que pasa es que el proceso, y por eso que es importante, la movilización y un acuerdo político de respaldo. En Inglaterra serían inflexibles. ¿Por qué? Porque nadie les quitaría el piso. Nadie les quitaría el piso. Si aquí no se trata de que los carabineros anden con armas, pero que exista... Mira, yo soy un poquito mayor que la Karina. Jamás yo lo he visto que alguien iba a insultar a un carabinero. Y hoy día... Tú insultas a un carabinero y no pasa nada. Y la Karina no quiere contestar porque tiene que contestarla firme. ¿Está de acuerdo o no? Aquí hay un cuento que se va por las tablas. Aquí hay un cuento súper claro. En Chile
Ni siquiera en África pasa lo que está pasando en Chile. Queremos conversar de aquello con Carabineros. Estaba ahí también, por supuesto, saludar a Macarena Santelices, vocera del comando de José Antonio Kast, que se ha sumado a esta conversación. Pero antes de ir con ustedes, queremos hacer un contacto telefónico en este momento con la comandante Andrea Rebolledo de Comunicaciones de Carabineros. ¿Cómo está, comandante? Bienvenida. Hola, buenos días. Ha estado escuchando, me imagino, el diálogo que se ha dado aquí, y lo primero es eso, porque ha surgido dudas, comparaciones respecto de lo que ocurrió en la comisaría de Puente Alto versus lo que podría ocurrir, se dice acá, en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Existe alguna orden para no actuar, para no repeler este ataque y esperar simplemente a que sea destruido este cuartel de Carabineros? Mira, precisamente por eso yo pedí la posibilidad de que me pudieran hacer el contacto telefónico, porque solamente puedo y debo aclarar que Carabineros no ha impartido ninguna instrucción de no actuar a su personal y tampoco ha recibido de ningún estamento instrucciones de no hacerlo. Carabineros desplegó a nivel nacional más de 20.000 personas, personal institucional, para resguardar los incidentes que ocurrieron el 18 de octubre. Privilegiamos netamente la integridad de las personas en pos de arriesgar también la integridad de nuestros propios carabineros. Le voy a hacer la pregunta, comandante. Hubo 450 detenidos a nivel nacional y tenemos 45 carabineros lesionados. Si eso no es actuar, no sé de qué más podríamos hablar. Ojalá tuviéramos un carabinero para cada persona de este país, pero no es posible, no es así, es algo que no puede ser. Esto es un poco lo que yo necesitaba que se aclare. Carabineros no impartió y no ha impartido ninguna instrucción de no actuar. Está bien, sí, eso se entiende y efectivamente lo hemos conversado con el senador, pero el senador también tiene otro punto que hacer y es, comandante, cuando vemos, por ejemplo, la imagen de la comisaría, explíqueme usted por qué no hay capacidad de respuesta de la policía frente a la turba y por qué están todos literalmente sitiados en la comisaría. ¿No se sienten o no tienen ustedes la facultad, la capacidad, no se sienten amparados para tener una capacidad de respuesta que habríamos visto en cualquier otra parte del mundo? A ver, yo creo que aquí se usan mal los conceptos. Decir que los carabineros estaban sitiados en la comisaría, lo que estaban haciendo los carabineros, que son territoriales de orden y seguridad, están para prevenir, estaban resguardando el cuartel, porque ahí existe documentación, existe armamento, podría haber sido peor. Lo que se esperó ahí era que llegara el personal especializado, que era de control de orden público, que solo están preparados para actuar ante esta gente que no tiene ningún resguardo. Está bien, pero rescato justamente el planteamiento. Ustedes están siendo atacados, resulta que están resguardando lo que es la guarnición, el cuartel en este caso, la comisaría, y tienen armas ahí, pero ustedes no pueden repeler el ataque. No estoy entendiendo algo aquí. Se puede repeler el ataque, pero usted entenderá, Amaro, que nosotros tenemos que privilegiar la integridad de las personas también. Independientemente que estas personas no estén atacando con piedras, con bombas molotov, Carabineros tiene conciencia de que hay que resguardar la integridad de las personas, porque después esta situación se revierte. No estoy necesariamente hablando de que se dispare a las personas. No estoy hablando de eso. Usted sabe como comandante mucho mejor que yo que hay múltiples maneras de defenderse, pero no vimos nada. A ver, por eso le explico, Amaro. Los carabineros que están en la comisaría, en cualquier cuartel de Chile, son carabineros territoriales. Carabineros que tienen preparación para hacer uso de armamento, pero nosotros estamos más para prevenir. En ese sentido, los carabineros estaban esperando la llegada del personal de control de orden público, que son los llamados a controlar estas situaciones, estos incidentes, con los elementos, los implementos necesarios para ello. Carabineros perfectamente podría haber hecho uso de sus armas, pero aquí existe un protocolo que se debe respetar. Y siguiendo este protocolo, y si no está esta orden de no actuar, ¿sentirán algunos funcionarios que se les quitó el piso, como también se ha declarado acá, y que eso les evita o les impide actuar?
los carabineros tienen claro en qué momento proceder. Y tal como les digo, carabineros, la única posibilidad que tenía de hacer uso de sus armas ahí. Y créanme que por eso no se hizo el uso de sus armas, porque se resguarda la integridad de las personas que los estaban atacando. Y se estaba a la espera de que llegara el personal de control de orden público, que insisto que es el llamado a actuar en este tipo de situaciones violentas. Comandante, brevemente preguntarle, ¿cuántos años de servicio? Bien, yo 27 años de servicio. 27 años. ¿Y usted hoy, en el Chile de hoy, se siente plenamente amparada y facultada por las autoridades para poder operar? Totalmente, las autoridades respaldan a Carabineros y siempre y cuando sea con la gradualidad que corresponda. Y Carabineros se tiene que ceñir a los protocolos. Siempre hemos estado de la mano de la modernización y la reforma. Desde el minuto que se vivieron las experiencias post 18 de octubre en el 2019, Carabineros sacó una enseñanza de esa situación. Y tiene que ir de la mano porque también el país aprendió. Antiguamente nosotros teníamos otro tipo de implementos para controlar el orden público. Después de esa fecha se marcó un hito. Brevemente, sí, José Manuel, sí, me está pidiendo la palabra. Lo que pasa es que la comandante tiene el deber de defender, por supuesto, y yo no estoy atacando Carabineros, al revés, soy el hincha número 1 de Carabineros. Pero yo les voy a leer, aquí hay un protocolo, que es el protocolo vigente, que orden del general director, el 2780. Miren lo que dice. Establece que la escopeta antidisturbios que dispara perdigones de goma solo se puede usar en caso que las agresiones sean especialmente con armas de fuego. O sea, si no lleváis pistola podéis pasar el día completo apeñasqueando. Miren las imágenes. Esas piedras no están en Puente Alto, esas las trajeron del río, acarrearon piedras, peligrosísimo. Estaban sitiados y no se podían defender por esto mismo, pues si aquí les dicen, entonces no vengan a decir, bueno, ¿y dónde está la integridad de los carabineros de adentro? El senador Guido Girardi también ha estado escuchando atentamente a este Discúlpame, debate. Amaro, yo los debo dejar, me debo disculpar porque salí de una reunión porque necesitaba aclarar esta situación. Nosotros somos parte de la comunidad de este país y queremos que la gente nos respete. Y tenemos que apoyarlos. Y en base a eso, pido a la comunidad en general que cuide de sus carabineros. Le agradezco, aprovechamos. Sí, ¿qué pasa con las pistolas eléctricas? Solamente esa última pregunta. ¿Perdón? ¿Qué pasa con las pistolas eléctricas? Quería solamente hacerle ese alcance. Bueno, esa es una situación que corresponde a otro estamento responder porque se dio en su minuto la posibilidad de adquirirla y eso está en un proceso. Acuérdense que ahora todo pasa por procesos de adquisición largos. Y no está de mi parte poder darle una respuesta más concreta. Bueno, comandante Rebolledo, agradezco el gracias por sus 27 años de servicio y de entrega. Guido Girardi, como senador, también ha estado atento a este debate. Quiero conocer sus impresiones, senador, agradecer además su presencia y preguntarle de lleno si cree que ha habido una instrumentalización política de la violencia en vistas de que estamos literalmente hoy a un mes de las elecciones. Bueno, yo no tengo ninguna duda que todo se utiliza finalmente con un sentido político y electoral y no eso es inevitable, ¿no? Porque aquí hay visiones de mundo que se tienen que confrontar. Ahora, lo que yo creo es que efectivamente cuando yo escucho a Karina y escucho al senador Osandón, creo que tienen parte de la verdad cada cual. Pero yo creo que hay que ponerla en su justa dimensión. Es cierto que cuando una institución, como se ha señalado acá, pierde la legitimidad por los problemas de corrupción, por problemas que no solamente son una corrupción de dinero, una corrupción intelectual, cuando hacen la operación Huracán, inventan pruebas para perseguir, por ejemplo, a comunidades mapuche, eso deslegitima totalmente. Cuando hay violación a los derechos humanos. Y si a eso tú le agregas algo que tenemos que hacernos cargo, esta policía sirve para el siglo XX, pero no para el siglo XXI. No para esta nueva sociedad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la formación. Incluso es un tanto clasista. No todos pueden entrar a ser oficiales, aquí no vale la capacidad intelectual. Sí, pero aterricemos el debate, senador, aterricemos el debate porque usted ha vivido en Francia, conoce Francia al revés y al derecho. Efectivamente, en Francia también ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, ha habido las reformas del caso. En Francia, a su vez, usted sabe bien que si hay un ataque a un cuartel de la policía, ¿cuál habría sido la respuesta?
No, yo estoy de acuerdo, sí, por eso mismo yo lo que digo, que al mismo tiempo que hay que relegitimar a Carabineros. ¿Pero está de acuerdo con qué? Pero déjame terminar, pues, hay un problema de falta de legitimidad. También yo creo que se ha cometido un error de no deslegitimar a aquellos que son justamente los que destruyen. O sea, yo creo que también al mismo tiempo que uno dice Carabinero no tiene legitimidad, no hemos sido lo suficientemente fuertes para condenar al mismo tiempo a aquellos que están atacando las comisarías, que están haciendo saqueos, que están destruyendo los bienes públicos. Yo creo que es esa falta de equilibrio también que yo creo que afecta a eso. Entonces, en cierta manera, aquí se legitima las acciones de violencia que no deberíamos legitimar. Ahora, es evidente que el jamón del sándwich aquí es aquella ciudadanía que participa pacíficamente, que protesta pacíficamente, pero que se ve tensionada por los violentistas, por los que destruyen, por los delincuentes, que yo creo que tenemos que sancionarlos con más fuerza como sociedad, no ampararlo, no legitimarlo ni justificarlo jamás, y por otra parte tenemos que recuperar la legitimidad de la institución, y eso significa una reforma profunda. Ahora, el síntoma de esto es lo que tú dices, el síntoma de la enfermedad es que una persona cuando se para frente a Carabinero y Carabinero le dice algo, la persona no lo respeta, y no lo respeta porque no basta andar con una pistola para ejercer una autoridad. Se necesita legitimidad, se necesita credibilidad. Y lo mismo sucede con la comisaría. Bien. Cuando las personas van y se enfrentan a una comisaría, quiere decir que tenemos un problema mayor. A lo mejor la comandante tiene razón. A lo mejor la respuesta no era que Carabineros saliera disparando a la gente, pero el hecho que las personas hoy día puedan ir a una comisaría y tirarle piedras quiere decir que tenemos un problema gigantesco Macarena, en esta sociedad porque no se están respetando las instituciones. Está Macarena Santelices también con nosotros del comando de José Antonio Kast. Vocera, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por esperarnos. Queríamos saber tu opinión. ¿Cómo ven ustedes? Se ha hablado aquí de quitarle el piso a Carabineros eventualmente, de no dar el ancho a este gobierno también en materias de seguridad y orden público. ¿Cómo lo analizan ustedes y cómo lo perfilan considerando un eventual triunfo de su candidato? Sí, muchas gracias por la invitación, y nosotros desde el comando de José Antonio Kast hemos sido enfáticos en este tema. Una cosa muy clara y puntual son los casos de corrupción que han existido, de faltas de parte de Carabineros que son puntuales, y casos que están en la justicia y corresponde a tribunales juzgarlo, no a ningún individuo, ningún chileno tratar de deslegitimizar, que es lo que ha pasado de manera sistemática desde el estallido social, que se pretende quitar la legitimidad a Carabineros, se loda la imagen una y otra vez, y con eso se le hace daño a todos los chilenos. Es una institución que resguarda el orden, la seguridad. Los miles de Carabineros, lo decía la comandante, que estuvieron el 18 de octubre, 20.000 en todo Chile desplegados, tienen miedo a perder su vida, tienen miedo a salir de sus casas en la mañana, porque no saben si van a volver vivos o muertos. Lo que pasó el 18 de octubre, a 2 años, 2 carabineras quemadas, y eso es lo que se pretende hoy día con esta famosa ley de indultos, dejar en libertad, dejar impune a esos que cometieron delitos graves, de alta gravedad. Ojo, estamos hablando de incendio, atentado contra la autoridad, homicidio frustrado, saqueos, ley de seguridad del Estado, desórdenes públicos, que no se nos olvide que son las cosas que pretende dejar impune esta famosa ley de indultos. Hay 300.000 chilenos que perdieron todo, que se les quemaron sus fuentes de trabajo. Ese tipo de acciones, si seguimos avalándolas, es lo que nos lleva hoy día a decir fuerte y claro que Chile, desde el comando de José Antonio Kast, Chile requiere en urgencia volver a tener orden, seguridad, y lo que decía el senador Osandón. ¿Y eso se consigue devolviéndole este piso que se cree se le ha quitado a Carabineros, Macarena? Y eso y en el eventual gobierno ¿se le devolvería ese piso que se le quitó a Carabineros para que pueda actuar y repeler este tipo de ataques? ¿Les puedo hacer un comentario? Cuando un carabinero es juzgado por velar por el orden y la seguridad del país, sin duda se le quita el piso. El senador Osandón claramente ha aclarado que lo que trató de decir es eso, y no que se había dado una instrucción de no actuar, porque Carabineros tampoco puede reconocerlo. La comandante ahí la escuchábamos atentamente, no puede reconocerlo, pero hay una indefensión en las filas de la institución, porque obviamente no se le ha brindado las herramientas para poder resguardar el orden y la seguridad que ellos están
fundamentados para esa función que es tan única de Carabineros de Chile. ¿Puedo hacer un resumen? Sí, por favor. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Amaro. Yo quiero decir lo siguiente. Primero, el tema de corrupción de Carabineros es grave. Y los más enojados son los carabineros, los que se sintieron traicionados. Ojo, los más y los que han pagado el pato son los más indignados. Por lo tanto, ese problema que es grave, sí le quita un piso de legitimidad a los que están en la calle porque los insultan por cosas que hicieron otros. Segundo, cuando hablamos de la solución, es la modernización de Carabineros, pero con protocolos que tengan piso político. Porque, por ejemplo, hay candidatos que lo plantean y tienen todo el derecho, que van a ser súper firmes. Estoy de acuerdo. Pero si no tienen piso político transversal, esto no va a funcionar. Porque ¿qué es lo que dijo? ¿Se fijaron lo que dijo la comandante? Dijo, y se actúan, después pasa, y como que se cortó, ¿se fijaron? Como que pasa otro tema. Claro, eso es, nos van a acusar, etcétera. Entonces, aquí se trata lo siguiente. Cuando hay protocolos que tengan piso político, que en el fondo demuestren que todos estamos de acuerdo de que la fuerza no tiene por qué ser igual. O sea, si van a atacar con piedras una comisaría, tú no te podés defender, a no ser, bueno, a Peñascaso tendrán que comprarle onda a los No, el protocolo es una escopeta antidisturbios. Ahora, eso, pero sí, preguntarle, pero ¿usted cree que la condición hoy amerita entonces un acuerdo? La condición para legitimar a las policías que no tienen un piso hoy requiere de la comunidad política a nivel transversal un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, y que ese acuerdo nacional modernice. Lo que dice el senador Giral tiene razón. Los carabineros hoy día, primero, están un año los que entran. Están 2. Y los suboficiales 2 y los oficiales 4. Pero de esos 2, la mitad están en la calle, no vengan con cuestiones, la mitad están en la práctica, así que el estudio es un año. Pero mira, no importa lo que sea eso, ¿cómo lo profesionalizamos? Pero aunque lo profesionalicemos, ojalá impecable, ¿qué piso político tienen? Yo no sé si se acuerdan que unos deportistas chilenos se botaron a choro en Canadá, ¿se acuerdan? Y que los pescaron y les dieron duro y a uno le pegaron con una pistola eléctrica. Nadie dijo nada en Canadá porque le habían faltado el respeto a la policía. Porque esta legitimidad hay que devolverla, pero con piso político. Pero si tenemos senadores... Recuerde los chilenos que estaban orinando en un monumento en Perú. Por eso, detenidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Es dar ese piso, pero ese piso no es autorizar a la violación de los derechos humanos. Por ejemplo, es muy práctico. Fíjense que investigaciones no tuvo problemas en los disturbios con la vista con nadie, porque tenían la munición que correspondía. Así es. Los carabineros tenían municiones pequeñas, era imposible no pegarle a la cara a alguien, porque y con municiones grandes, Fabiola Campillay, por eso, con una bomba lacrimógena. Imagínate, entonces, falta preparación, falta organización, pero falta... Sí, Karina Oliva... Una cosa, termino diciendo, yo soy hincha absoluto de los carabineros, pero los que hacen la pega, no los que han sido corruptos, los que tienen que pedir perdón y los que tienen que participar en la modernización. Y yo hago un llamado a todo el mundo político, que esto no puede seguir esperando. Lo que vimos en Puente Alto... Veamos si usted y Gio Girardi pueden movilizar efectivamente tropas parlamentarias al respecto. Pero, Karina Oliva, enseguida le doy la palabra. Queremos compartir con usted también lo siguiente. Entiendo, ¿verdad?, una declaración de la Defensoría de los Derechos Humanos. ¿La vamos a tener en dirección? El problema de Carabineros es que carece de legitimidad social y eso impacta tanto en la eficacia para la prevención del delito como también en las violaciones a los derechos humanos. Por eso requerimos refundar Carabineros y subordinarlos al Poder Civil. Desde el 2011, cuando yo estaba en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pudimos constatar la autonomía operativa que tenía Carabineros para manejar el orden público. Eso no puede seguir siendo así. Ex subsecretaria, las palabras de ella, y dando cuenta del 2011, 10 años, 2021, Karina Oliva. O sea, primero hay que reconocer que la institucionalidad de Carabineros requiere un reforzamiento y un cambio en una perspectiva de cómo se construye el orden público. Tú ponías el caso de Inglaterra y quiero decir que las policías del orden público no están armadas.
Distinto es que tienen perdone, he vivido en Inglaterra, disculpe. Sí, no, es que precisión. Hay policía armada. El bobby al que usted se refiere, el que va de a pie, ese no está armado. La policía está full armada en Inglaterra. Sí. Que te pido que no me interrumpas porque de acuerdo. Precisamente lo que quiero decir es que hay distintos segmentos de las policías que cumplen distintos roles de manera especializada. Y es parte de lo que la policía hoy día en Chile, como Carabineros, no tiene mayor especialización. Es más, uno de los grandes conflictos que hemos tenido, por ejemplo, con el caso Catrillanca, es el que no tienen el manejo o la capacitación para usar las cámaras y el equipamiento como las cámaras GoPro. Por tanto, cuando hablamos de una modernización, cuando hablamos de una refundación o cuando hablamos de una gran reforma o un acuerdo nacional, tenemos que avanzar primero en perfeccionamiento, en que no quede ningún velo de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, porque no podemos esconder el problema debajo de la alfombra, tapando, hacer como que no ha ocurrido, porque tampoco podemos tener institucionalidad de orden público y de seguridad que tenga la sensación de chip libre que le dio el ex general director de Carabineros, Mario Rosa, cuando dijo aquí, nadie va a ser dado de baja independiente de lo que haga. Eso tampoco es una señal que fortalezca la institucionalidad. Tampoco queremos que una institucionalidad sea tratada como termina siendo la comisaría Puente Alto, porque mira, genera una desafección. Los vecinos y vecinas se sienten inseguras. Es verdad que los vecinos dicen queremos más carabineros porque queremos más seguridad, pero ¿por qué no están entrando jóvenes a la institución a formarse? ¿No estamos haciendo esa pregunta? Porque hoy día no es una institucionalidad que la ciudadanía diga sí, quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de una institucionalidad que le genere seguridad. El senador Osandón debe saber que en Puente Alto, en Bajo Remena, la gente dice aquí Carabineros no se mete. ¿Cuánto nos ha pasado que si por situaciones de violencia intrafamiliar el Carabineros no está preparado? El mismo general director de Carabineros en la Comisión de Mujeres señaló que no tienen herramientas para enfrentar situaciones de violencia de género. Por tanto, necesitamos caminar en una policía que esté en las condiciones de un siglo XXI sin justificar la violación a los derechos humanos y que nos permita como sociedad tener otra perspectiva. Y ahí yo comparto, yo siendo, si soy electa senadora, si el senador Osandón es electo, yo sé que el senador Girardi es su último periodo, nosotros vamos a caminar a construir una policía que representa a todos los chilenos y chilenas, no esta dicotomía que unos defienden a Carabineros como que el otro no quiere seguridad. Yo quiero hacer una aclaración de algo que dije, para que no se malinterprete. Yo eso lo valoro de Karina, sí, mira, yo quiero hacer una aclaración de lo que dije. Yo en algún minuto fui, no me gustaba, pero me enseñaron a cazar, ¿no es cierto? Y en el fondo las escopetas son hechas, en el fondo las balas, los perdigones se abren. Exactamente, ya. Entonces, eso de que los carabineros usaran eso, primero demuestra de que no se había estudiado el tema técnicamente y que no los habían capacitado. O sea, no es que un carabinero pueda disparar y pegarle en la cara, eso no, porque si hubieran estado preparados con esa munición deberían haber tirado al suelo, porque arriba, tú sabes cómo funciona la escopeta, y no a la altura de los ojos. porque era imposible. Y en esto de esta modernización, yo invito a este acuerdo nacional y que espero que Guido me ayude, ¿no es cierto? Aquí también hay que involucrar en todo este proceso a Gendarmería, pues. Si Gendarmería trabaja con los delincuentes, los hijos de los delincuentes. Y resulta que en Chile hay propuestas como la que hizo el general director, o sea, el director de Gendarmería, copiando lo que hicieron los italianos para atacar el crimen organizado. Aquí hay crimen organizado. Esas piedras vienen de lejos, salgan a la calle a recoger piedras, a ver cuántas se juntan. O sea, esto está todo organizado, los autos estacionados. Aquí hay un crimen organizado que además ¿cómo se llama? Se valida con este proceso, pero no es que toda la institución sea corrupta, eso no es así. Pero hay un tema de fondo que estamos hablando que también escapa a Carabineros y es la autoridad o la falta de autoridad de quienes debieran ostentarla y hacer uso de ella, porque efectivamente tienen las competencias para eso. Y preguntárselo a Guido Girardi cuando revisamos imágenes de lo ocurrido en Valparaíso, imágenes donde la Armada estaba repeliendo una protesta por parte de los pescadores.
es, no obstante, decir, las demandas de los pescadores pueden ser legítimas, pero se puede protestar en un puerto, en las aguas, que está en pleno funcionamiento. ¿No equivale esto, como señalaba el senador Osandón, a estar manifestándose en un aeropuerto, en las pistas de despegue y aterrizaje? ¿De qué estamos hablando cuando efectivamente estamos viendo estas imágenes? Giro Girardi, ¿la Armada estuvo acertada o no? Bueno, yo creo que la responsabilidad del Estado tiene el control monopólico del poder para resguardar el orden público, y lo tiene que hacer justamente respetando los derechos humanos. Pero este es un equilibrio muy como... ¿La Armada estuvo acertada o no? Yo creo que la Armada tiene que actuar cuando hay quemas, cuando hay destrucción. Claro que tiene que actuar. Ahora, la Armada no puede matar a las personas. Es que estamos viendo las imágenes, por eso es que quiero aterrizar. Estamos viendo las imágenes y la pregunta es súper concreta. ¿La Armada actuó correctamente, sí o no? Yo creo que la Armada actuó correctamente en ese sentido, sí. Lo que pasa es que también, yo creo que también, Amaro, aquí se genera un problema. Porque así como yo creo que hay que condenar con fuerza a los violentistas, a los que destruyen, a los que queman, que no es aceptable, aun cuando sus demandas sean justas, que usen métodos que son violentos, a mí también me parece que relativizar, por ejemplo, el tema de la corrupción en Carabineros y decir que son hechos puntuales, no son hechos puntuales, son varios generales que están cuestionados. Y luego relativizar el tema de los derechos humanos me parece dramático. Por eso que yo no comparto con Kass que diga, por ejemplo, que Chile hay que terminar con el Instituto de Derechos Humanos o que Chile se tiene que salir de Naciones Unidas. A mí me parece vergonzoso. Eso es una política neonazi. Vamos a dejar pendiente ese tema y esa respuesta que tiene también la Karina, que nos está señalando ahí, que quiere... afectan la credibilidad respecto a las instituciones. Quien está con nosotros quería hacer uso de la palabra. Se mantiene con nosotros en la conexión, a ver si es que puede ahora referirse a aquello que la tuvimos que interrumpir para irnos al corte, Macarena. Y muchas gracias al senador Girardi. Sin duda faltaba la verdad y irnos a comerciales, porque insistía en el tema de la ONU, que José Antonio Kast lo planteó claramente. Mientras Cuba y Venezuela estén en el Consejo de los Derechos Humanos, ojo, en el Consejo de los Derechos Humanos, no corresponde que Chile participe en esa instancia, porque ha sido cómplice de lo que ocurre en Cuba, con más de 50 años de violación a los derechos humanos, y Venezuela. La ONU debe cumplir con sus fines, la medida que se aporta con dinero incluso. La ONU debe representarla a esos países que no están velando por el objetivo que cumple ese organismo tan importante que lidera Michelle Bachelet. Sí, pero Macarena, usted que habla de derechos humanos, nos estamos un poco despistando el tema, pero como contrapunto yo me preguntaría... Era aclarar. Sí, si usted estaría dispuesta entonces, ¿verdad?, a examinar su tratado y las negociaciones y la apertura comercial que se tiene con China, otro país que es una potencia económica que también viola los derechos humanos. ¿Cuál es su postura al respecto? En el tema de las violaciones de los derechos humanos, José Antonio Kast ha sido enfático y siempre ha dicho que se van a recriminar y a repudiar, porque no es posible ningún tipo de violación. ¿Condena usted entonces, en voz de José Antonio Kast, condena usted mayúsculamente las violaciones de derechos humanos perpetrados en China? Como su representante, ¿las condena usted ahora mayúsculamente? José Antonio ha sido claro, en los debates lo ha dejado claro, no solo en Venezuela y en Cuba se violan los derechos humanos, también en China, y por lo mismo ha insistido que hay que revisar esos tratados internacionales, porque el ser socio, tener tratados es ser cómplice, y no se puede actuar con complicidad ni siquiera con el silencio, porque ojo, acá también hay candidatos presidenciales que con su silencio son cómplices de muchos hechos que ocurren en nuestro país graves. Karina, usted... Yo quería señalar algo. Sí, le quería preguntar por lo que mencionó anteriormente respecto de esta categorización policial de funcionarios con o sin armamento. El lunes debutaron los agentes de diálogo, ¿cierto?, de Carabineros, una instancia previa probablemente a los aparatos y elementos disuasivos. ¿Qué le parece esta figura? ¿Funciona? ¿Espera que se perpetúe? ¿Cómo la ve? O sea, a mí me parece que fue una iniciativa importante. Se dio cuenta de cómo funcionó con los estudiantes en la zona de Costanera Center, pero me quiero referir a dos elementos importantes de lo que estaban hablando incluso el senador Osandón, Girardi y la vocera de Kast Santelices. Carabineros en Chile tiene bastantes atribuciones.
Es más, quiero citar un estudio que en Chile hay alrededor de 255 controles de identidades. En Inglaterra, por cada 1.000 habitantes, estos son alrededor de 5. Y en Estados Unidos, Nueva York, 1,3. Eso quiere decir que nuestra institución de carabineros tiene atribuciones y las usa. Entonces tenemos un problema de legitimidad. Y cuando hablamos de derechos humanos, es más, quiero decir que es muy importante lo que plantea el senador Girardi respecto a lo que planteaba el candidato Kast, que él no dijo el Consejo de Derechos Humanos, él dijo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son dos cosas distintas. Que ahora lo tratan de cambiar, es distinto. Y cuando hablamos de derechos humanos, a mí me gustaría que el candidato Kast se refiriera a las violaciones de derechos humanos en nuestro país, del que él ha sido defensor de genocidas, como de Krasnov. Entonces creo que tienen un discurso bastante de doble estándar para jugar un poco con la política del miedo, cuando nosotros tenemos que construir esperanzas, soluciones, no usar el miedo como lo está ocupando el candidato Kast. Perfecto, Karina Oliva. Quiero justamente, ¿verdad?, recapitular un poco lo importante de esta conversación, la necesidad esbozada tanto por Osandón y secundada también por Guido Girardi de un acuerdo nacional transversal para poder darle más solvencia, más poder también a las policías, una legitimidad que hoy en día no tienen. Pero quisiera preguntarle, Guido Girardi, ya despidiendo también, el concepto de el indulto que ha sido tan cuestionado también en este último tiempo. ¿Por qué la violencia, y explíqueme lo siguiente, por qué la violencia del 2019 es para algunos aceptable en el marco del indulto, pero la del 2021 no lo es? O quizá es que se está justificando la violencia relativa a sus logros políticos, porque quiero recordar que hay quienes efectivamente apoyaron también el golpe militar solamente, ¿verdad?, por sus logros. ¿No estaríamos incurriendo entonces en la misma lógica? No, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que aquí tiene que haber una sanción social, política y judicial a la violencia. Y también tiene que haber, porque el otro doble estándar es cuando se niega la violación de los derechos humanos y se niega la corrupción. Yo creo que ambas posturas le hacen un daño inmenso al país. Ahora, respecto al tema del indulto, lo que yo reclamo por lo menos no es que no se sancione, sino que hayan personas que no cometieron hechos de sangre, que no... Eso depende de los tribunales. Sí, eso es lo que pasa, el reclamo es un tema que tiene que ver con temas de derechos humanos, porque aquí hay presiones preventivas de personas que llevan más de un año detenidos sin condena. Pero eso es otro problema. Es inadmisible, efectivamente. No, es que, perdóneme, es inadmisible que hayan personas que estén más de un año en prisión preventiva. Pero entonces, el problema es, imprímale usted, o las personas que corresponde, celeridad a los tribunales. Pero de ahí... Ese reclamo... pero de ahí al indulto hay un trecho. Yo no estoy diciendo que las personas que han cometido delitos, que han destruido la propiedad, salgan liberados. Tienen que ser juzgados. Lo que a mí me preocupa es que ahí hay también jóvenes o personas que ni siquiera tienen una condena y ya están cumpliendo condena. Porque cuando tú estás más de un año detenido o preso, sin condena, es un atentado a los derechos humanos. No puede ser. Es inaceptable. Entonces, ese es el que yo quisiera poner, pero no podemos aceptar el doble estándar. Ni a quienes justifican la violencia, ni a aquellos que justifican la violación a los derechos humanos y la corrupción en Carabineros. Macarena, Karina, sí, la verdad es que Guido Girardi estamos ya faltos de tiempo. Les agradezco su presencia también, ¿verdad?, al senador Osandón por esta conversación. Gracias. Y recapitular la necesidad urgente de ese acuerdo nacional. Estamos en presencia de un tipo que tiene una personalidad de brillante celebridad delictiva. Estamos hablando de un tipo que estaba preparado, que acuérdense que salió a negarle a la comunidad chilena de que él estaba relacionado. Fui el primero y hasta el momento el único que ha salido con los respaldos y con los documentos, y tengo una tranquilidad enorme. Cualquier persona que tenga algún tipo de irregularidades debe dar un paso al costado de forma inmediata. Desconozco si el presidente de la FIFA las tenía o no, pero es el camino que deben seguir todas las personas que hayan cometido irregularidades. En mi caso, no tengo por qué hacer. Bueno, ya vamos a ir con ese tema. No es una, no son 2 veces, son 12 veces que ha postergado la audiencia de sentencia Sergio Jadue.
¿de qué utilidad será para la justicia norteamericana? Vamos a estar hablando de ello. Pero antes, un breve consejo, porque un nuevo dating es el que llega al 13. Son 15 empresas que se la van a jugar por conquistar el corazón de 5 famosos unidos. Competirán por un gran premio, una campaña publicitaria en el 13 y $200.000 en servicios de Movistar Empresas. ¿Estarán listos para esa transformación digital? Cita de negocios de Movistar Empresas. Gran estreno este domingo, 31 de octubre, después de MasterChef Celebrity. Chantal, volvemos contigo. Sí, vamos a hablar, ya lo veíamos, de esta audiencia. Finalmente para abril quedó fijada. ¿Ocurrirá en esa fecha? Vamos a conversarlo. ¿Y por qué se ha retrasado tanto? ¿Por qué le han concedido estas prórrogas al expresidente del fútbol chileno, con Juan Cristóbal Guarelo, quien está conectado con nosotros? ¿Cómo está, Juan Cristóbal? Buenos días. Queremos hablar de todo esto, pero antes vamos a ver una nota. Dale. Imágenes de archivo, diciembre de 2016. La única vez que Sergio Jadue se dejó ver ante las cámaras. Short y polera para su vida en Miami, ahí entre palmeras y sol. Está confeso por defraudar a FIFA y recibir sobornos de las empresas de marketing deportivo. Su juicio, aún en espera, se ha ido aplazando desde junio de 2016. Ya lleva 3 años en el paradisíaco Caribe estadounidense. Confeso y protegido, ha ayudado al FBI en la investigación del FIFA Gate. Como revelaremos en este reportaje, en Chile, Jadue siguió operando desde las sombras. Aprovechó este tiempo para traspasar y deshacerse de todo su patrimonio, y esto lo logró, ya que sus cuentas y bienes nunca fueron congelados. Esta es la última jugada de Jadue. Todos hemos cometido errores, uno por corruptos, otros por desconocimiento. Yo creo que nosotros fuimos unos pelotudos, para serte franco. Nunca lo soñé, no me pasó por la cabeza que podían estar dos personas estar actuando de esta manera. Fue la fuga, la imagen de un famélico Sergio Jadue casi sin voz. Y arriba del avión, al descubierto, su golpe maestro. Ese era el último paso de un plan que urdía hace meses. Insisto, estamos en presencia de un tipo que tiene una personalidad de brillante celebridad delictiva. Estamos hablando de un tipo que estaba preparado, que acuérdense que salió a negarle a la comunidad chilena de que él estaba relacionado. Fui el primero y hasta el momento el único que ha salido con los respaldos y con los documentos, y tengo una tranquilidad enorme. Cualquier persona que tenga algún tipo de irregularidades debe dar un paso al costado de forma inmediata. Desconozco si el presidente de la FIFA las tenía o no, pero es el camino que deben seguir todas las personas que hayan cometido irregularidades. En mi caso, no tengo por qué hacerlo. La bomba de la corrupción en FIFA recién estallaba y Jadue, a dos caras, muy tranquilo ante las cámaras, pero tras ellas ya sabía que venía la persecución y tenía preparada su última jugada. Para hacerla, usaría un viejo poder notarial a nombre de su madre. Invierno de 2005, en esta notaría de calle Arlegui, en Viña del Mar, Sergio Jadue, de 26 años, realizaba un mandato general a nombre de Gloria Elizabeth Jadue. Mediante este, su progenitora pasaba a representarlo sin ninguna limitación de facultades en todos sus asuntos, juicios o negocios que actualmente tenga pendiente o le ocurran en lo sucesivo. Y se obtiene una resolución favorable respecto de Jadue, luego habrá que buscar si es que tiene algún bien en Chile, para que, producto del procedimiento judicial que en su momento corresponda, haya donde cobrarle para que lo devuelva. Desde el 2015, cuando estalla el caso Jadue, sus propiedades salieron a la luz pública. Estas eran las garantías que la ANFP y el Servicio de Impuestos Internos tenían para recuperar el dinero. Entre ellos, el departamento en Vitacura lo compró en 370 millones de pesos, aprovechando el viejo mandato notarial y con Jadue retenido en los Estados Unidos. La vivienda fue vendida por su madre en septiembre de 2016 a un alto ejecutivo de Codelco. Por él recibió 405 millones de pesos.
esa apreciación que usted realiza o que menciona es parte de, o puede ser parte de la carpeta investigativa. Hay una gran sensación de impotencia y una gran sensación de desagrado porque saben que el tipo la hizo bien y se está arrancando. Aunque de esta no me muero, pronto juró que me amaba, pero todo era mentira. Las cuentas nunca se congelaron, la de Sergio Jadue, tampoco las de su familia. Así, tíos, hermanas, también su mamá, administran arriendos y dineros acá en La Calera que van en directa ayuda de Sergio Jadue y su vida en Miami. Mi vida le dé, no merece que yo esté sufriendo por su cariño. La Calera sigue siendo el feudo de los Jadue, el centro de la tierra de tíos y primos, de quien aún espera su juicio por sobornos y asociación ilícita. Ya son 3 años poniendo la cara por Sergio. Acá llegamos en busca de su familia, también de Gloria, su madre. A uno le da vergüenza también, que le hayan metido un poco, que por el hecho de un apellido, cosas así, le hayan metido en el tema, ¿no? Las niñas en la universidad las molestaban y todo. ¿Por el apellido? Por el apellido, claro. ¿Y hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy molestan. Porque uno pensaría que pasa si esto ya fue hace... No, si no pasan estas cosas. ¿Se acuérdate que después el presidente de la República viene el presidente de la NFP? Si no, nadie tiene más votos que el presidente de la NFP, tiene más fuerza que el presidente de la República. ¿Pero usted pensó que iba a pasar en algún momento? Ya... No, yo siempre les dije que no iba a pasar. ¿Sí? No. Así que después hablamos. Ya amigo. Chao. Todos comerciantes saben que Sergio está tranquilo en Miami, tienen recursos para mantenerse, insisten en su inocencia. Pero él tampoco no ha matado a nadie. ¿No? Él no ha matado a nadie ni le ha robado a nadie tampoco. O sea, para ustedes son solamente cosas que no se han comprobado. Si nadie le ha comprobado nada. ¿Sí? ¿Y mantienen contacto con él? Pero lógico, ¿sí? Él es de la casa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, están ahora preocupados de lo que pueda pasar el 4 de junio. Pero lógico que no lo hablamos. ¿Sí? Pero nosotros no hablamos con nadie, ¿verdad? Y si no hubiese fallo ahora, ¿qué pensaría usted? No tengo. Su tía cierra la puerta tal como Jadue lo hace a cualquier intento de recuperar parte de lo defraudado en Chile. Jadue las cosas las hizo y las hizo bien desde su perspectiva de esta personalidad delictiva y por lo tanto no tiene bienes personales y los bienes los traspasó con mucha inteligencia para familiares. Nosotros, sabiendo esto, pedimos en su momento que primero se levantara el secreto bancario respecto a las cuentas, no solamente de él, sino que respecto de las sociedades que tenía. Entiendo que también su mujer había una cuenta que también se solicitó en su oportunidad. Ahora, que las diligencias que nosotros pedimos en su momento, hasta hace 2 años, incluso más, no se hayan producido, no se hayan verificado, la respuesta tiene que pedirla en otro lado, no acá. Le preguntamos a la Fiscalía de Alta Complejidad por qué los bienes de Sergio Jadue nunca fueron congelados, pero no tuvimos ninguna respuesta. 42 meses de investigación y el expresidente de la NFP seguía moviendo dineros en Chile. A las 6 de la tarde cargaron archivadores y papeles y se los llevaron para seguir avanzando y despejando dudas en un tema que complica la compra de un departamento por parte de Jadue en Vitacura. También la falta de ayuda ante la justicia. 20 días habían pasado de su fuga y la PDI, el contralor Ramiro Mendoza, la ministra de Justicia, todos iban tras los dineros de Sergio Jadue. Carlos Gajardo, el fiscal a cargo, pero nunca se congelaron sus cuentas en Chile, menos las de su familia. Hoy no hay cómo recuperar lo defraudado por Jadue. Perjuicio respecto de la NFP está cuantificado en la auditoría forense. Estamos aquí en presencia, nos parece, de una asociación ilícita para delinquir. Y por lo tanto esta gente ha hecho las cosas muy bien. Por lo tanto, dineros directos que Jadue saca en su propio beneficio, uno podría decir hoy día los dineros con los cuales se pagaron las remodelaciones y los arreglos de su casa, hay un tema respecto a esto, los sobreprecios pagados por estas remodelaciones de los edificios de la NFP,
está el tema de la licitación por el merchandising, y ahí hay una cuantificación y una valoración. Está el tema de los pasajes que se gastaron, de los dineros que se pagaron para pagar la defensa de Jadwe en Estados Unidos, y hay una serie de otros valores importantes de dinero que usted lo alude, que son toda esa fiesta que hubo en el Mundial de Brasil, con el tema de los aviones, con el tema de los traslados, con el tema de las habitaciones, etcétera, etcétera. Pero Jadwe se protegió. No solo le dio el poder a su madre para vender su patrimonio, le traspasó a ella también su participación en la sociedad de inversiones San Nicolás, que es dueña de un departamento en Concón. La PDI sostiene que la madre de Jadwe, si bien no cuenta con ingresos, se compró un departamento en La Serena, dando un pie en efectivo de 32 millones de pesos. Estamos ubicando a la señora Gloria Jadwe. Tendría que usted comunicarse con ella directamente, llamarla por celular. Esta persona al momento de hacer una cesión de sus derechos o una cesión de sus acciones ya no forma parte de la sociedad, ya no es dueño o accionista de la sociedad. Entonces lo que habría que hacer es tratar de atacar el acto mismo, la cesión de derechos, en el fondo que es la compraventa de derechos o acciones. Ese es el acto que hay que atacar. Último consejo de presidentes, el tema Jadwe ya no está en tabla. La venta del CDF centra la atención. Aún los 32 clubes no conocen la información de este reportaje. Lo cierto es que el abanico da para detractores y otros que aún respaldan la gestión del expresidente. Son ellos los que incluso buscan ir borrando cualquier intento de insistir en demandas. La directiva de Arturo Zelaya suma 7 en estos 3 años, 3 de ellas en directa alusión al dirigente que hoy reside en Miami. Incluso ya fue formalizada una ausencia, pero con Sergio Jadwe en Estados Unidos poco se puede hacer. Voy a hacer un pronóstico. Yo tengo la impresión de que Jadwe, cuando negocia su colaboración con la Fiscalía norteamericana, él pide, entre otras cosas, no ser extraditado a Chile. Y si eso fue parte de su negociación, no lo van a extraditar. Para que la comunidad se haga la idea. Nunca va a tener esa instancia de encargar a un Sergio Jadwe, de verlo llegar a Chile. Es un poco impotente, ¿no? Pero la impotencia es tremenda. Mire, tuve la suerte de viajar familiarmente a Miami la semana pasada. Yo andaba mirando a todos lados a ver si me lo encontraba. Me habría encantado. Hay muchos chilenos que les encantaría encontrarse con él, además. Tema aparte, la defraudación por el que Impuestos Internos persigue a Jadwe. Percibió coimas por más de $2 millones y no pagó impuestos por 522 millones de pesos entre 2015 y 2016. Hoy el Estado y la NFP quedan de brazos cruzados viendo a Jadwe en Miami. En el caso del fisco, a través del Servicio de Impuesto Interno, en nuestro Código Tributario, los artículos 200 y siguientes, establece ciertos plazos de prescripción, que son de 3 o 6 años, dependiendo si existe malicia o dolo, o si es un impuesto sujeto a declaración o retención y esto no se ha declarado o no se ha enterado en arca fiscal. En ese caso, el plazo es de 6 años. Plazo que estira hasta 2022 la opción de una respuesta de Sergio Jadwe ante la justicia chilena. Distinto es lo que pase con él en Estados Unidos. Is the World Cup of fraud, and today we are issuing FIFA a red card. Desde ese 27 de mayo la actuación del FBI fue acelerada. En cosa de horas tenían los primeros detenidos. En meses ya habían decapitado la primera línea de dirigentes mundiales, Joseph Blatter a la cabeza. En una tercera línea, el nombre de Sergio Elías Jadwe. Ninguna evidencia, porque no encontraron ninguna evidencia contundente contra Chile sus dirigentes hasta que llegue Jadwe. Él es el que empezó con esto a nivel internacional. Quien Bessinger nos contesta desde Estados Unidos, periodista, autor del libro Tarjeta Roja, donde desenreda todo el FIFA Gate. Fue él quien dio a conocer que los presidentes manejaban un alias a la hora de acordar los sobornos usando marcas de auto. Sergio Jadwe era Kia, Alejandro Bursaco, el que pagaba los dineros bajo la mesa. ¿Quién puede se perjudicar con esto? ¿Alguien? Conmebol puede sufrir algún prejuicio con esto. Todo puede haber perjudicado por esto. Todo. Mañana viene la agencia de lavado de dinero de Buenos Aires, por decirte una, más con la de Brasil, o la DEA, o cualquiera, y dice que eso no puede ser pago. No, esto no tiene consistencia, empieza a rastrear. Wimax se la dio a este, empieza a defenderte de dónde llegó. Estamos todos presos. Él.
Es el río de nuestro negocio. Other defendants came forward to accept responsibility for their criminal conduct before they were even charged, including the presidents of the Colombian and Chilean soccer federations and the CEO of a major sports marketing company. Silbato de López en cualquier instante. Desde esta declaración de la Fiscalía de Nueva York han pasado ya 1.279 días. En ese periodo Chile ganó otra Copa América, jugamos en Rusia perdiendo la final. También se quedó fuera del Mundial. El tiempo pasa, pero no para Jadwe. Su sentencia aún no se conoce, se aplaza una y otra vez. Sin una sentencia en Estados Unidos, ANFP, impuestos internos y el país solo debe seguir esperando. Recién con la pena ejecutoriada pasará a primer punto la petición desde la Justicia Nacional. Si negoció o no ser extraditado, solo se sabrá ahí. Una nueva estrategia en la jugada maestra del expresidente del fútbol chileno. El último golazo de Sergio Jadwe. Logrando con éxito Sergio Jadwe aplazar su sentencia, no una, no dos, 12 veces lleva ya, lo que invita a la pregunta de cómo es posible que la justicia norteamericana estadounidense permita esto. ¿En qué medida es beneficioso también para ellos? Y se lo vamos a preguntar a quien ve en pantalla, Juan Cristóbal Guarelo. Un gusto además verte, ya estamos más canosos los dos. Te mando un cariñoso abrazo. Claramente Sergio Jadwe es un soplón útil para la justicia norteamericana. Cuéntanos por qué. Sí, yo creo que, bueno, esta nota que mostramos tiene un par de años, como se ve que no usa nadie mascarilla. Fue en una de las tantas postergaciones de la sentencia de Jadwe. Hay dos partes que son distintas. La defraudación de Jadwe en Chile, que es con plata de la ANFP, cuando hacía estas remodelaciones falsas y resultó que se guardaba la plata, cuando iba a una coima en alguna licitación de camiseta o de derechos de algo. Y otro, lo que tiene que ver con la estructura general de la FIFA en el gran negocio de la Conmebol, en el cual es invitado por Julio Grondona en su momento, por el fallecido Julio Grondona. Entonces, en verdad, la justicia estadounidense, el tema de la defraudación de ladrillos y cal en Chile no le interesa nada. El departamento de Vitacura no le importa, a ellos le interesa el big picture, el plato fuerte, el gran dibujo de la FIFA. Y eso todavía no concluye. Eso me parece que todavía no han llegado al fondo del tarro. Y este aplazamiento no es una vivada de Sergio Jadwe que hace tonta a Pamela Cheng, que es la jueza del distrito este de Nueva York, sino que se está consensuada con los fiscales. Exacto. ¿Por qué? Porque a los fiscales les conviene que Jadwe no sea sentenciado para que siga contando cosas. Y esta figura de Jadwe no solamente se le aplica a él, se le aplica a gente mucho más importante en el entramado del FIFA. Por ejemplo, el expresidente de la Federación Venezolana, Rafael Esquivel, que aplazó para el 22 de febrero su sentencia. Luis Bedoya, el colombiano, para el 5 de abril, lo mismo que Fabio Tordín de Brasil. O sea, hay varios dirigentes de mayor envergadura que aplazaron nuevamente su sentencia en concordancia con los fiscales para seguir colaborando mutuamente. Y ahí además hay gente de ejecutivos de televisora, en fin, gente que tiene que ver no tanto con la dirigencia como con el manejo del negocio de los derechos de Pero preguntarte, Juan Cristóbal, ¿a quién quieren llegar finalmente? ¿A quién quiere apuntar la Fiscalía? Es evidente que la Fiscalía trabaja en connivencia con la justicia y quieren ir al fondo de este tema. ¿Quién? Y finalmente, ¿qué es lo que a tu juicio falta? Bueno, eso es lo que incluso a Kim Basinger, que es el que está entrevistado ahí por Pablo Gómez en la nota hace un par de años, el que hizo el famoso libro Red Card, que es el libro como madre para entender todo el FIFA tampoco entiende. Hay una nota que salió la tercera ayer, creo, donde él decía, Jadwe puede ser una parte muy importante, o tal vez no, pero la sensación es que la justicia de Nueva York todavía no encuentra todo y debe suponer, y esto no es tan difícil de imaginar, que hay plata escondida aún, plata importante, digamos. Juan Cristóbal, hay fondos y hay dirigentes que han zafado. Claro.
Tú decías, esto en el fondo se posterga conocer la sentencia para Sergio Jadwe, porque en definitiva probablemente tiene mucho más que decir, declaraciones que tal vez no entregaría una vez conocida la sentencia y que hacen pensar, ¿a qué podría ser condenado finalmente? ¿Podría llegar a la cárcel en algún momento el expresidente del fútbol chileno? Hay un abogado que salió en la nota, que no recuerdo quién era, que decía que Jadwe había negociado el no ser extraditado. Yo creo que a mucho más no puede aspirar Sergio Jadwe a esta altura. O sea, la cárcel es ineludible. Es ineludible y no le van a restar los años que haya pasado en la calle. Claro. O sea, él por el momento, mientras no haya sido sentenciado, la sentencia va a correr a firme en el momento que él entre a la cárcel vestido de naranja. Exacto. Que es lo que va a ocurrir. Tú eso lo explicas, a ver si entiendo por esto que al menos pasa en nuestro país, ¿cierto? Que mientras están en esta prisión preventiva, después se le resta el tiempo que estuvo en la cárcel. Sergio Jadwe lo veíamos en la nota desde el 2015 que está viviendo en Miami, desde el 2016, que son las imágenes que tenemos cuando él va caminando por una de sus calles. Esto no suma, eso no se resta a la larga y después cuando él tenga una sentencia de cárcel, ¿es verdad? Ahora, hay un detalle. Si nosotros vemos cómo funciona la justicia en Chile en materia económica, tal vez a Jadwe le convendría venirse a Chile. O sea, cumplir 2-3 años y salir a la calle e irse a vivir cómodamente a los departamentos que son propietarios, de la cual su madre es propietaria. Entonces, por eso da la sensación que hay algo más ahí. ¿Y por qué entonces ¿por qué entonces habría negociado el no ser extraditado a Chile? Y algo más. ¿Pero por qué? O sea, la lógica, Amaro, es que vaya a la cárcel. El delito en Estados Unidos es suficientemente grave como para ir a la cárcel. Y las cárceles en Estados Unidos no son VIP. O sea, son cárceles... seguramente no lo van a mandar a Chino, California, ni a Sing Sing, o sea, las cárceles más duras. Irán a mandar una cárcel de mediana seguridad, donde hay gente que está involucrada en delito económico fundamentalmente, pero siguen siendo regímenes carcelarios duros. Y por eso llama la atención que Jadwe no prefiera venir acá, comerse un canazo de un mes, luego que lo manden a la casa, por no ser un peligro para la sociedad, no va a salir a matar a nadie, y luego recibir una sentencia de 5 años, 7, apelarla, por ahí le quitarán alguna cosa y estar libre en poco tiempo, porque así ha funcionado. Digamos, los delitos económicos en Chile no son castigados con dureza, salvo el caso de Serrano McLeaf, que estuvo como 8 o 10 años en la cárcel cuando hizo este esquema piramidal. De hecho ellos compraron Calera hace algunos años, cuando hicieron esta, que es como Changa, el caso Chang anterior, digamos. Pero en general, Jadwe no hizo eso, digamos. Jadwe no hizo una estafa piramidal, evadió impuestos, se robó unas platas de la NFP, digamos, pero no hizo un esquema de estafa piramidal, sería otra figura. Entonces, yo no sé si él purgaría una pena muy dura en Chile, y si no estaría libre rápido debido a una secta. Los abogados acá son unos grandes malabaristas, irreprochable conducta anterior, no ser un peligro para la sociedad, pena remitida. Bueno, una cosa es que él no sea un peligro para la sociedad, otra cosa es que alguien apunte los dardos también hacia su integridad física, y estando en Chile eso podría pasar más que estando en Estados Unidos. Pero yo te quería preguntar del día a día en la vida de Sergio Jadwe. $2.500 entiendo que recibe mensualmente. ¿Él puede trabajar en alguna cosa, en algo más? ¿Qué sabes de su vida diaria? Supongo que no. Lo poco que sé yo de las leyes de Estados Unidos, incluso para los estudiantes, que si no tienen visa de trabajo no pueden trabajar ni siquiera de mozo. Entonces, si para los estudiantes que van a cultivarse y que se supone que son gente que aportan a la sociedad, estudiantes universitarios, no se les permite trabajar, menos a un reo. O sea, esta plata se le da para que se mantenga y para que no joda, digamos, para que no haga ningún tipo de ilícito. Jadwe en un momento se acostumbró a vivir como pachaya, no lo puede hacer. Hubo una foto que circuló hace un par de años de él
ofreciéndose en una red social de contactos íntimos. Deben dar en eso. Ahora, Jadwe a esta altura incluso es una figura media folclórica. Yo no sé si Jadwe se va a meter al estadio, evidentemente que la gente lo atacaría, pero a la larga, en esta cosa tan chilena de apiadarse del caído, si Jadwe viene medio machucado para acá, la gente capaz que en la calle le diga, oiga, pucha, usted no es el culpable de todo, había gente más mala, los políticos roban. Al final sería una pieza más de este despelote que hay en Chile con respecto al uso y manejo de las platas. O sea, tenemos escándalos muchísimo más graves en este momento. Claro. El presidente está con una acusación constitucional que la ha negado públicamente. Entonces a esta altura Jadwe ya es un personaje folclórico. Sí, lo único que quiero aclarar es que esta duodécima postergación es consensuada con los fiscales. ¿Seguro? Para ver qué más se le puede sacar, que supuestamente tendría que ir a la cárcel y que él habría negociado no ser extraditado a Chile, a menos que tenga algo escondido en Chile tan grave, tan duro, que prefiera comerse, no sé, 8 años en una cárcel en Estados Unidos. Oye, ¿qué pasa con el padrino, Joseph Blatter? Es que es el tema, porque Blatter en este momento está fuera de peligro, pues. ¿Y no será que la justicia norteamericana quiere la cabeza de Blatter en la bandeja? Exacto, y hasta no tenerla? Blatter, Michel Platini, gente que estuvo en la organización de los mundiales. Claro. Sí, todos que hemos visto películas de la mafia, en esta cosa que este arquetipo hollywoodense del juicio, y de repente entra el soplón de baja estofa. Bueno, eso es Jadwe en esto. El tipo que estaba en la banda, en la puerta del bar con la pistola, y ese el que sopla, no el que estaba dentro en la mesa con el don negociando el cargamento de heroína desde Turquía, digamos. No es descabellado pensar lo que tú decías, que de él decidir regresar o solicitar el regreso a nuestro país, pudiese encontrar acá el apoyo en más de alguna persona, incluso el consuelo, porque no podemos negar que la gestión, el tiempo que él estuvo al mando, fue la más exitosa, sino que ha tenido el fútbol de nuestro país, con la consecución de copas. En cuanto a resultados. En cuanto a un resultado puntual, Chantal. O sea, Chile ganó la Copa América, pero ahí se empezó a deconstruir toda la estructura del fútbol chileno. O sea, destrozaron las divisiones inferiores, los clubes empezaron a ser dominados por los empresarios de jugadores, cosa que ahora es casi inevitable. Y además él metió al fútbol chileno en un tete que hoy lo tiene con una multa de $2,5 millones de la Comisión del Mercado Financiero por este cobro que se les hacía a los equipos de tercera división, en segunda profesional, por acceder a la primera B, a los derechos de televisión. A eso quería yo llegar. Y están rezando la NFP. Él lo inventó con el presidente de Copiapó. Eso te quería preguntar. ¿Hay otros implicados, otros dirigentes o ex dirigentes de clubes que puedan estar o que estén involucrados en esta gestión, en la cosa más oscura que vincula a la administración de Jadwe? Y hubo otro dirigente implicado, pero a la FIFA no le interesan. Siempre hay que analizar esto con la visión que tienen los estadounidenses. O sea, hay un abogado que sigue metido en el mundo del fútbol litigando contra y a favor de la NFP, y estuvo Fuentes, creo, metidísimo con Jadwe. Hay un dirigente que hoy no sabemos si es dueño o no de Ñublense, que es Patrick Kiblinski, quien fue el que le abrió las cuentas corrientes a Jadwe en Estados Unidos, y que le abrió las cuentas corrientes a San Paoli en Islas Vírgenes. Y él sigue involucradísimo en el fútbol. Y si uno ve, por ejemplo, de la manera que ha sido vendida Universidad de Chile, se podrá dar cuenta que las cosas no han cambiado tanto. Yo creo que las cosas en el fútbol chileno han empeorado, claramente, a partir del quiebre que significa Sergio Jadwe. Lo que pasa es que Sergio Jadwe es la cabeza de turco, el chivo expiatorio, pero el tema de fondo, sí, claro, el daño al fútbol chileno se sigue viendo cada vez más, o sea, se sigue pero el notando.
El fútbol local es demasiado local para Estados Unidos. Ellos van por los peces gordos. Estamos clarísimamente, ¿verdad?, en eso. Es como ir y apuntar los dardos contra un dirigente del fútbol en Camerún. No les interesa, claramente. O sea, a ellos no les interesa el presidente ñublense. Le interesa Sergio Jadue en la medida que él era parte del directorio de la Confederación de la Conmebol y que estaba trabajando con Grondona, con Leos, con Bedoya, en fin, con Esquivel, con todos los dirigentes que manejaban la Gran Plata, y el día que llega Jadue a la Confederación Sudamericana en reemplazo de Harold McNichol, le dicen, bueno, esto funciona así y hay $2 millones para ti. ¿Pero qué sabes de la...? Grondona. Y Jadue dijo, bueno, ok. Y claro, es el eslabón más débil, el que era más fácil de apretar, y ahí fueron. Grondona tuvo la inteligencia de morir y desaparecer del mapa, y el resto cayeron todos. Leo era muy viejo, pudo zafar por eso, pero ojo que la Conmebol todavía sigue, no con este tipo de prácticas, pero sigue con unas prácticas muy autoritarias y muy discutibles, y sigue teniendo los presidentes de las federaciones demasiado poder. Y hoy se ha reconvertido esta forma de actuar de la Conmebol y del fútbol en general, ya no hacia estos grandes cardenales del fútbol, como era Grondona, digamos, sino que a los empresarios de jugadores, a los intermediarios. Hoy el fútbol está manejado por los intermediarios, y un caso muy evidente es lo que está ocurriendo con la Universidad de Chile, y yo pongo el punto de nuevo sobre la mesa. La venta de Universidad de Chile es de una oscuridad terrible. O sea, este fondo de inversión estadounidense que tiene un cuarto de ¿cómo se llama?, de propiedad de un banco de Panamá, y quienes compraron la U ya no van a ser dueños en un año más, y el presidente nadie lo conoce, en fin. Bueno, esto todo es a partir del quiebre que provoca la presidencia de Sergio Jadue y la descomposición en la cual ha ido cayendo el fútbol chileno. Oye, Juan Cristóbal, bueno, leeremos también tu columna al respecto, espero prontamente. Te mando un abrazo, gracias por acompañar esta mañana. Esta semana quiero escribir sobre el Mundial cada 2 años, hablando de negocios raros. Claro. Mira, yo te voy a hacer una pregunta, Amaro. Tú veías la Copa Davis, ¿no? Sí. Que jugaba, bueno, y era el viernes, sábado y domingo, y en fin. ¿Alguien ve la Copa Davis hoy? Bueno, ¿qué pasa? Que la Copa Davis la compró Piqué. Yo no sé si la compró él, pero él, recordemos que la gente de Barcelona trabaja con Qatar, y le hicieron bolsa, pero le dieron tanta plata a la ATP, tanta plata, que les dio lo mismo que como espectáculo cayera. Es lo mismo que está pasando con el Mundial. Les va a dar lo mismo destruir la esencia del espectáculo, en tal de recibir el dinero que alguien le está ofreciendo a Infantino. Alguien le tiene que estar poniendo $4.000 millones sobre la mesa a Infantino como loco, recorriendo el mundo pidiendo por favor que acepten este mundial desquiciado, que lo va a desvalorizar completamente y va a terminar destruyendo toda la gracia que tiene un mundial de fútbol. Absolutamente. Entonces la próxima columna de Juan Cristóbal. Ya no es Blatter, pero siguen con esta ávida dólares, como le decían a Salvador Dalí. Nos vamos a quedar atentos, Juan Cristóbal. Muchas gracias por el contacto, y también pendientes de lo que ocurre en abril, la nueva fecha entonces para conocer la sentencia de Sergio Jadue. Que esté muy bien. Si es que en abril. Si es que ocurre, claro.